Gala Cultural. Miren, no hay duda de que cualquier texto literario, incluido el cancionero, por momentos ha tenido marcados perfiles. Hay una etapa que responde, por no irnos muy para atrás, al romanticismo. Hay otros momentos en donde, y otras culturas que naturalmente le cantan a determinadas razones de la vida. Y en Latinoamérica, en los últimos, 40, 50 años, pues creció todo un cancionero de contenido social se llamó, tanto en la poesía, la lírica, como en la música. Y entonces se convirtió en un referente para todo el continente y para el mundo, diría yo. Asociado a todo el contexto social, histórico, pero se marcó el tema de que las canciones tenían que decir algo más que narrar los sufrimientos del corazón por una bella mujer o por un feo hombre. Y lo cierto es que hubo incluso una poesía que luego tuvo que quitarse de encima ese perfil para poder volar de nuevo y ofertar otros temas. Nicolás Guevara y Alexis Peña me acompañan, Alexis del Centro Cultural Coiné, y Nicolás Guevara, quien es, entre otras cosas, que no voy a mencionar las otras, pues con quien queremos conversar sobre esto del contenido en la canción, a propósito de su expertise en esta materia. A ambos les doy la bienvenida. Sí. Y a ambos me gustaría que contextualizaran esto que yo he pretendido introducir de una manera tan burda. Sí, sí. Gracias por la invitación. Hemos iniciado una reflexión sobre el contenido de la canción y sobre todo la canción de contenido de énfasis en lo social. En América Latina, como bien señala, en los últimos, diríamos, 50, 60 años, hubo un boom, incluso desde aquel manifiesto del nuevo cancionero en Argentina, a principios de los años 60, y luego una serie de festivales y encuentros de la canción social con contenido de protesta en Cuba, en Chile, en Dominicana. Sin embargo, nosotros hemos organizado un ciclo de conferencias que explora la canción de contenido social en su vertiente histórica. Es decir, ya en el siglo XIX abrió y cerró con dos cantautores perseguidos y uno de ellos condenado a muerte por el contenido de sus canciones. En el marco de la Revolución Francesa surgieron torrentes de canciones de contenido sociopolítico, patriótico, y a principios del siglo XIX, por ejemplo, en Francia, un cantautor como Berenger tuvo en dos ocasiones preso por el contenido de sus canciones. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, un inmigrante que era sindicalista y que distribuía su canción en panfletos y la cantaba en los encuentros, luego fue condenado a muerte en una situación no muy esclarecida, pero un cantor de verdad de las causas sociales. Pero mucho más, ya en la Edad Media y en ese tránsito hacia la modernidad, siglo XII, XIII, XIV, existían goliardos, trovadores, juglares, donde ya se cuestionaba el poder de la iglesia y de la monarquía a través de las canciones. Por ejemplo, cuando usted escucha una adaptación que se ha hecho clásica en el siglo XX, los textos de esos goliardos, los Carmina Burana, y que se ha hecho una canción clásica, usted escucha eso, que es un cuestionamiento a la injusticia que se vivía entonces. Pero mucho más, ya en la antigüedad, aún en la antigüedad, en China hay constataciones de que se protestaba a través de canciones contra el abuso de poder 3.500 años antes de Cristo. Entonces, cuando hablamos de canción de contenido social político, tenemos que hablar primero de un contexto de relaciones asimétricas, de injusticia, de opresión, de abuso de poder,
y desde que la humanidad empezó a conformarse y a constituir Estado y a organizarse y a distribuir responsabilidades, en ese mismo momento también, evidentemente, tuvo que haber aparecido una voz que clamara. Pero mucho más, no le hemos puesto atención, sobre todo aquí, a los cantos de trabajo en la jornada. Muchos de esos cantos expresan y denuncian una situación de injusticia. Pero mucho más, hay otra vertiente de canción social, por ejemplo, en la reflexión hemos distinguido cerca de 15 vertientes de la canción social. Por ejemplo, las rancheras y los corridos, surgidos en el calor de la independencia de México a principios del siglo XIX, exaltaban la figura de aquel valiente independentista. Y luego en la Revolución Mexicana a principios del 20, bueno, los corridos y las rancheras abordan una crónica. Pero saliéndonos del marco digamos, de Occidente, uno va a África. En África, desde la Edad Media, así como en Europa existían los trovadores y juglares, en África existían y todavía existen una casta en donde están los griots, unos cantores que llevaban la memoria histórica de sus pueblos a través del canto. Esas culturas orales preservaban todas, incluso sus leyes, y aquí los nativos de América, y en concreto de esta isla, ya lo cita Ramón Pané y lo cita Oviedo, que los cantos areitos ahí estaban las leyes, las normas de convivencia de los nativos. Entonces, cuando uno mira la canción, con esa vertiente de cómo se manifiesta lo social en la canción, hay que verla en una vertiente que es como una crónica de suceso, pero a veces no es crónica ingenua, también es de injusticia. Hay una parte que es de cuestionamiento al poder. Hay una vertiente de la canción social que pudiéramos decir en la cual se integra hasta elementos de performance. Por ejemplo, los nativos de América y de Europa utilizaban la canción, incluso en Oceanía, utilizaban la canción también como un elemento de arma de guerra. Cuando se iban a enfrentar a un oponente, a otro grupo, cantaban para intimidar al otro grupo y para darse valor a sí mismo y cohesionar este grupo. Entonces la canción tiene múltiples vertientes. Así hay una vertiente también, por ejemplo, la canción que integra lo místico y lo social. Eso se da, por ejemplo, los negros en Estados Unidos, siglo XIX, las plantaciones, todos esos cantos que hacen a la base como una visión mística, pero también de cuestionamiento a un poder. En América Latina también está ese canto que surgió en las comunidades eclesiales de base de los años 60 y 70 de la Iglesia Católica, una iglesia que optó por los sectores populares, donde también había un canto emancipatorio desde la iglesia, popular en las comunidades de base. En definitiva, hay muchas vertientes que la hemos explorado de la canción social, y entonces el Centro COINEC, que dirige Alexis Peña, ha organizado un curso sobre las canciones de contenido social y cómo escribir canciones. Y entonces nos hemos repartido. Él trabaja la parte de producción de canciones, y yo he preparado un ciclo de conferencias sobre la canción social vista en el devenir de la historia. ¿Cuándo se realiza este ciclo de talleres y de conferencias, Alexis? El taller comenzó el 15 de julio. ¿Comenzó? Sí, o sea, ya tenemos, hoy tendremos el tercer viernes, durará unos 12 viernes, termina como el 30 de septiembre. Entonces la idea es tener... Cada viernes. Cada viernes, tener entonces tiene dos aspectos fundamentales. La producción de la canción como texto poético con la finalidad de ser cantado, y este ciclo de conferencias de Nicolás, que lo da un viernes sí y un viernes no, para contextualizar todo esto que tiene que ver con la canción, ¿no? De manera a los fines de profundizar
¿De qué se trata cuando hablamos de la canción social? Qué bien. En nuestro caso, escuchándote, Nicolás, yo diría que el perfil también patriótico que tienen ciertos textos. Sí. En el caso del merengue típico incluso, nosotros encontramos textos que son emblemáticos en este sentido. Que bueno, claro. Hay mucho. Pero esto se corresponde también con una realidad poética. La poesía romántica de Salomé Ureña, insisto, en nuestro caso, es patriótica. Sí, sí. Y esto se corresponde con una etapa también del surgimiento de las naciones como la nuestra a mediados del siglo XIX. Sí. En el caso también hay un tipo de cancionero asociado a lo que yo llamaría el sindicalismo o el movimiento obrero, que atraviesa hasta por la Internacional. La Internacional es una canción de un contenido extraordinario y de una fuerza y valor histórico considerable desde mi punto de vista. Y en el caso de por citar un autor que quizás es del siglo XX, pero que juega un gran papel, es en Estados Unidos Woody Guthrie. Woody Guthrie, que es un folclorista en cierto modo, pero un tipo que se inserta en esa lucha del movimiento obrero. Sí, es interesante lo que planteas, porque justamente dentro de la vertiente de la canción social y ese boom que hubo en los años 70 y 60 que uno ve, pero yo quería justamente ubicar esa visión histórica porque el siglo XIX, que fue el siglo de la independencia de los países en América, provocó torrentes de canciones de carácter patriótico. Claro. Y algunas de ellas llegaron a convertirse en himnos. En himnos como el nuestro. Y entonces, ese es un tipo de canción, la canción de ese de carácter patriótico. Hay otro tipo que tiene que ver con esa, la visión más mística. Pero incluso, y esto lo que voy a decir es un poco quizás desafiante, hay un tipo de canción que aborda aquellos elementos, un tipo de canción social que aborda aquellos elementos que uno pudiera decir que son antivalores, pero es una canción social. Los narcocorridos son canciones sociales, que desde el otro lado de la acera, parte de eso del reggaetón y parte de esa música urbana, aunque en la música urbana hay otra vertiente muy crítica y muy bien elaborada y pensada. En Europa hay gente como Manu Chao, en América hay gente como el de Calle 13, que es excelente. Tiene ahí una última canción que grabó con Silvio Rodríguez, que es extraordinaria. Entonces, hay en la salsa y el son, hay y el son, expresiones. hay todo un filón también de mirada de lo social, y en la salsa hay autores destacados y cantautores como Rubén Blades, que indiscutiblemente dominó, pero autores como Tite Curé Alonso, que fue un cronista de la vida del Caribe. Y entonces es cómo presentar que incluso hoy día, en este momento, porque esta semana, y eso viene a colección, porque esta semana me decía una persona, y existe la canción social todavía, y no se da, y yo lo que queremos demostrar en este momento, con este ciclo de charla, es que cada momento tiene su modo de expresión, y que la canción social sociopolítica se ha ido adaptando, se ha ido un poco, pero está presente en el género urbano, está presente en el merengue. Hay que ver todas las últimas producciones de Juan Luis, la producción de Wilfrido, de Johnny. En definitiva, es muy amplio el proceso. Miren, en realidad es tan amplio y apasionante que yo espero tener la oportunidad de compartir algunos viernes de los que le restan a ustedes, y preguntarles dónde queda el centro, dónde se lleva a cabo, están abiertas las puertas al público en general, rápidamente. El taller y el ciclo de conferencia lo estamos llevando a cabo en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Esto es el Arzobispo Noel 210. Y estas conferencias son abiertas para todo el mundo. Bueno, pues ahí estaremos conversando sobre estos temas. Invitamos a todo el que se siente interesado por la producción de este tipo de cancionero o por la historia del mismo, que es estudiar la historia de nuestro pueblo y hurgar un tanto
en la complejidad de nuestras sociedades. Así es. De tal suerte que esto es una muy buena tertulia, esto es un Para muy largo, buen tema para que claro. nos encontremos en algún momento. Sí. A ustedes, todos amigos, pues, mañana no, el próximo lunes no habrá cita cultural. Habrá una gran cita, un encuentro nacional a propósito del 64 aniversario de este canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana, y ya estaremos en contacto junto al Consejo de Administración de esta corporación, presentando los esfuerzos por convertirla, por dignificarla como merece esta propiedad del pueblo dominicano. Hasta el lunes.